pasa algo bastante curioso, y suele pasar en las industrias. Y es que cuando se generan grandes beneficios, el sector se queda estático, pero normalmente surgen pequeñas empresas que nacen de una universidad, como en el caso de Facebook, o nacen en un garaje, que son capaces de revolucionar la industria. Es decir, pequeñas empresas revolucionan la industria. ¿Y sabéis por qué? Y es porque esas pequeñas empresas que hacen la universidad son capaces de ir en corriente, son capaces de llevar ideas revolucionarias y son capaces de hacer lo que no se gana. ¿Vale? Y cuando eso ocurre, esas ideas llegan a las personas, es decir, llegan al mercado y el mercado abraza esas ideas como si fueran suyas. Y cuando eso ocurre, esa idea es imparable. ¿Vale? Ha pasado y está pasando, o ha pasado hace unos años en la industria de la música, ¿vale? Con todo el tema del P2P, y está pasando en la industria del turismo. Y el que no lo quiera ver es que está ciego. ¿Vale? O sea, el turismo es una de las industrias que más está siendo afectada por el mundo de Internet. ¿Vale? Y eso es imparable. ¿Vale? O sea, lo que hemos visto en los últimos 11 años es un cambio drástico en la industria del turismo, pero lo que vamos a ver en los próximos 3 es un cambio mucho más grande de lo que hemos visto en los 11 años, porque los procesos de cambio se aceleran. ¿Vale? Eso es una de las cosas, yo creo que más